ya lo sabéis, no soy un entusiasta de los SUV. Y es que había otro camino, para mí, mucho mejor. Nadie se acuerda de los pre-SUV. Ojo, no confundir con los primeros SUV, que eran versiones light de los todoterreno. Los pre-SUV eran coches generalmente BREAC que hacían un guiño estético al estilo todoterreno, con apariencia más rotunda, suspensiones más altas y ruedas de mayor diámetro. BREAC más polivalentes. Para mí, lo he dicho al comenzar, era un camino mucho mejor que el de los SUV. Desde Suiza, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. La idea de este vídeo ha sido de Luis Miguel del Cerro, así que si os gusta, no hace falta que digáis nada. Pero si no os gusta, me lo decís en comentarios que yo se los haré llegar. Ya sé que para pasar los badenes, cada vez más frecuentes y por cierto muchos de ellos ilegales, los SUV son mejores, pero ¿sabes que estas son las únicas ventajas objetivas de los SUV? Que sean altos y grandotes, a mucha gente le gusta y además les hace sentir más seguros. Pero no son más seguros. Luego, esta no es una ventaja objetiva. A igualdad de habitabilidad con un coche normal, con un BREAC normal, los SUV son más grandes, menos aerodinámicos, por tanto menos eficaces, más pesados, más altos, por tanto con peor centro de gravedad y más caros que, como os digo, un coche familiar o BREAC equivalente. Pero están de moda, están de moda. Y como se suele decir, el cliente siempre tiene la razón. Pero, yo defiendo otra teoría. La teoría de la conspiración. Por lo general no soy nada conspiranoico, aunque toda regla tiene su excepción. Si damos por bueno que partiendo de un coche práctico, por ejemplo un BREAC, pues lo podemos subir un poco para que sea más cómodo acceder al coche y pueda pasar mejor por caminos, por ejemplo. Si damos por bueno que con unos retoques que hagan guiños a la estética off-road, unos pasos de ruedas, unos paragolpes, una especie de vaca, pues le dan a ese coche un aire más dinámico y más joven, eso lo da un SUV, pero que también lo daban estos coches que yo he llamado pre-SUV y que entonces se le llamaba crossover, que eran coches BREAC con unos cuantos retoques. Se partían de coches familiares o BREAC. Está la definición del crossover o un pre-SUV. Se les subían las suspensiones, unos cuantos centímetros, no mucho. Se les ponía un calzado más generoso, sobre todo de diámetro y con unas llantas más chulas, ¿no? Muchos detalles estéticos específicos. En algunos casos, con tracción total y en algunos casos con un protector de cárter un poco más sólido. Una propuesta para mí muy interesante porque te daban todo lo que ahora da un SUV, pero te daban más, porque era todo lo que te ofrece un SUV, pero con menos peso, menos tamaño y una altura innecesaria que tiene un SUV. Y además, a un precio más barato. Y esta es mi particular teoría de la conspiración, pues las marcas decidieron abandonar esos crossover o esos pre-SUV por los auténticos SUV, coches más grandotes, con mucha más chapa y con mucho más de todo. ¿Por qué? Porque esos coches se iban a poder vender más caros. Se iban a poder vender más caros y la gente que tenía ya estos crossover pues tenía esa opción de que cambiara de coche. Pero sobre todo al venderlos más caros, el margen de beneficio es claramente mayor. Y apostaron por los SUV dejando de lado coches tan buenos, algunos súper interesantes, como los 10 de esta lista. El otro día un amigo me lanzó un reto. ¿Qué puedes encontrar en Airbnb que lo diferencie de un hotel? Y claro, a mí lo primero que se me vino a la mente fueron los alojamientos tan diferentes y espectaculares que puedes encontrar solo en Airbnb. Por ejemplo, tienen casas domo con techos abovedados de cristal que te permiten tener vistas al cielo estrellado. Y hay otra opción que me parece muy divertida, sobre todo si viajas con niños, alojamientos con granja. Sí, casas donde puedes convivir con animales, dar de comer a las gallinas o ver cómo se recoge la huerta. Una experiencia espectacular para los más pequeños y para los mayores también, seamos sinceros. De hecho, estaba pensando en compartir con mis hijos esta experiencia. Se lo voy a proponer, a ver qué les parece. Además, muchos de estos sitios tienen el distintivo Recomendación del Viajero, que señala los alojamientos mejor valorados por otros usuarios. Así que no hay fallo. Mi amigo me acabó dando la razón. Y es que Airbnb te ofrece experiencias únicas
que no podrías encontrar en un hotel, ya sea para ver el cielo estrellado o para conocer de cerca una granja. Yo lo tengo claro, siempre me pillo un Airbnb. Subaru Forester, 1997. Es uno de los primeros crossover, pero ya flirteaba con el concepto SUV, tanto que estaba a punto de no incluirlo. Pero la apuesta desde siempre de Subaru por la tracción total y sus excelentes y particulares motores Boxer me han decidido incluirlo. El motor, 4 cilindros Boxer de 2 litros con turbo, ofrecía 177 caballos y se llevaba muy bien con la tracción total típica de Subaru. Sí, no hay más que verlo, no era el coche más bonito del mundo, pero habla con alguien que haya tenido uno. Está o estuvieron encantados. De todos los de esta lista es el único que en su cuarta generación ha llegado hasta nuestros días, pero, en mi opinión, ya ha convertido en un SUV más del montón. Volvo V70 XC, 1997. Se le puede considerar el pionero de esta magnífica idea junto con el Subaru Forester. Este Volvo era una propuesta muy seria que incluía una altura 6 centímetros más alta que el Break normal, protector de cárter, buenos frenos, tracción total y el excelente motor 5 cilindros de 2.435 centímetros cúbicos que con turbo llegaba a los 200 caballos y además, en mi opinión, con una estética muy acertada. Recuerdo perfectamente cuando probé este coche y no puedo evitar recordar, yo diría que entristecerme, no porque Volvo ya no haga coches como este, sino porque es que nadie hace coches como este. Un coche que te aseguro era verdaderamente un disfrute conducirlo. Audi Allroad 4, 1999. Uno de los primeros pre-sub o crossover basado en el Avant que podías tener incluso con el motor V6 de 2.7 litros biturbo de gasolina con 250 caballos y tracción total, y además con suspensión neumática que hacía crecer la altura respecto a una Avant normal entre 14 y 21 centímetros, casi un todoterreno. Era un coche llamativo, muy llamativo, tanto que pese a su exclusividad fue uno de los coches en su momento más robados de España. En especial es que hubo una versión incluso V8 de 300 caballos. Recuerdo que probé a fondo este modelo, el V6 de 250 caballos, por caminos incluso muy rotos y me sorprendió de lo que era capaz. Rover Streetwise 2000. La marca, en su momento, hacía hincapié en que este coche no solo era bueno para salir al asfalto, sino que estaba muy bien protegido para el día a día en la ciudad gracias a sus múltiples protectores en gris y no pintadas. Esto lo comentamos en detalle en otro de los modelos de esta selección. Rover, además, subía la altura del coche desde los 120 milímetros de un Rover 25 estándar a los 160, una ganancia interesante. Los motores eran un gasolina de 1.4 litros y 103 caballos y un diésel de 2 litros y 101 caballos. Yo creo que este coche merecía algo mejor. Alfa Romeo 156 Crosswagon 2004. Solo era 3 centímetros más alto que la versión normal. No tenía tantos detalles estéticos específicos como otros crossover, pero a cambio este Alfa jugaba con unas en la manga. La tracción total del Q4 que no le convertía en un TT de verdad, ni mucho menos, pero que le otorgaba unas posibilidades de firme deslizantes e irregulares muy a tener en consideración y muy por encima de las que ofrecen en la actualidad la mayoría de los SUV, que son tracción delantera. Con el motor 1.9 TJTD 16 válvulas diésel de 150 caballos, era una delicia y un coche especialmente práctico. Fiat Stilo Multivagon 2004. Fiat siguió la estela de éxito de muchos de estos modelos con una propuesta que era básicamente estética. Muchos detalles de plástico negro, ruedas específicas y una altura unos centímetros mayor. Eso era todo. Pero el coche gustó y su excelente motor turbodiesel JTD de 1.9 litros y 115 caballos, que más tarde llegaron a los 120, eran una de sus virtudes. Un motor potente, robusto y económico. Volkswagen Polo Soho 2004. Volkswagen ya había hecho algo parecido a un crossover con su Golf Country de 1990, con tracción total y con ciertas pretensiones off-road que realmente no alcanzaba. Más sensata me parece esta propuesta de un coche urbanita, pero vestido de campo.
Porque tiene gracia que este modelo, con ciertas pretensiones fuera de carretera, tenga el nombre de un barrio neoyorquino, Soho, que viene de South of Houston Street, símbolo en los años 60 de las tendencias más vanguardistas. Voy a decir lo que pienso. Era y es un coche bonito, pero una propuesta pobre, poco más que estética y que tuvo el éxito que se mereció, es decir, más bien poco. Citroën C3 XTR 2005. Un coche a menudo olvidado, y es que el fenómeno crossover llegó a todas las categorías. Cuando se lanzó este modelo, ya Citroën no estaba en su mejor momento, y fue un coche apreciado, pero no un éxito de ventas ni mucho menos. Y eso que los motores eran muy adecuados, en especial los HDI de 70, 90 y más tarde hasta 110 caballos. Una de las cosas buenas de estos crossover es que cuando ya los paragolpes de todos los coches comenzaban a ser pintados a tono con la carrocería y por lo tanto muy frágiles y sensibles al mínimo roce, en aras de ese aspecto más rotundo, estos crossover volvieron en muchos casos al paragolpes gris, mucho más práctico. Este era el caso de este XTR. Ford Focus X-Road 2008. Misma estrategia que Fiat, poco más que retoques estéticos bastante acertados. Destacaban las barras en el techo, los faldones inferiores delantero y trasero, los pasos de rueda, los faldones laterales, revestimientos interiores de las puertas, todos ellos acabados en plástico negro. Se combinaban con detalles en imitación aluminio, llantas específicas que podían llevar neumáticos M+S casi de todo terreno y una altura 20 milímetros mayor. El motor era ya el entonces veterano 1.8 TDCi de unos 105 caballos. Podría haber llevado, hubiera sido mejor, el más moderno 1.6 de 109 caballos. Opel Insignia Country Tourer 2013. El Insignia era un buen coche, de lo mejor que ha hecho Opel en los últimos años. Yo diría que en los últimos muchos años. Además, jugaba con la ventaja de tener un buen motor turbo de hasta 260 caballos y tracción total de origen GKN muy bien pensada, lo cual hacía de este crossover un coche muy serio. Probé este coche sobre la nieve y era realmente impresionante cómo iba. Uno de esos coches que te sorprende, pues era bonito, bien acabado, con un buen motor, una buena transmisión y algo que esperábamos menos, un gran equipo de frenos. Qué pena que Opel ya no fabrique coches así. Conclusión. Hay quien ahora llama a los sub crossover. Pues no, los crossover no son lo mismo. Los crossover son estas propuestas que os he hablado, que eran coches normales, un poquito adaptados a un cierto uso fuera de la carretera y además, lo vuelvo a repetir, especialmente bien adaptados al uso en ciudad. Me parecía una propuesta más inteligente y más razonable. Lo que sucede es que moda y razonable en la misma frase no siempre funciona. Vamos a hablar de ropa. A ver, nos va a ayudar Rodrigo. Os voy a pedir que os veáis estas imágenes. ¿Os parece razonable las sombreras? ¿Te acuerdas de las sombreras? Y los pantalones campana, con esas campanas enormes. Y eso de llevar los pantalones, la cintura del pantalón prácticamente por debajo del trasero. Y no hablemos ya de algunos cortes de pelos que se hacen en aras de la moda y que a mí me parecen un poquito radicales. Moda y razonable no siempre van de la mano, ni en los coches ni en nada. Y yo, personalmente, echo de menos a los crossover. Coche del día. Los más atentos ya sabréis cuál es el coche del día, pero me he acordado que hacía mucho que no hacíamos el juego de las adivinanzas y cuando lo he hecho, muchos me han dicho que os hacía gracia. Hoy os lo voy a poner fácil con estas 5 pistas. 1. Es de los primeros crossover. 2. Tiene tracción total. 3. Es una marca premium. 4. Con esta aciertas seguro. Tiene motor de 5 cilindros. Y con la quinta seguro que aciertas. Era sueca, pero ahora es china. Por supuesto, me refiero al Volvo V70 XC de 1997. Un coche, como os he dicho en su momento, me encantó y que no me importaría nada tener uno en mi garaje para usarlo de vez en cuando. Por ejemplo, cuando voy a esquiar.
consultorio. Os recuerdo que además de estas 2 consultas que respondemos aquí, en directo, tenéis un consultorio online donde Luis Alberto Izquierdo responde a todas vuestras preguntas. Ahora vamos con Ramón, que se va a comprar un Nissan Qashqai y me pregunta si le aconsejo comprarlo de tracción delantera o que en su caso el modelo que va a comprar tiene la opción de la tracción total. La respuesta es bastante evidente. Me dice que vives en Málaga, en la costa, así que salvo que te guste subir a esquiar a Sierra Nevada, yo creo que no vale la pena que te gastes 2 o 3.000 euros que te cuesta la versión de tracción total. Pepe me dice que le ha surgido la oportunidad de comprar en buen estado y a buen precio un Audi Allroad 4, no me dice qué versión, que si me parece una buena compra. La respuesta es que no me parece una buena compra. Si está en buen estado y a buen precio me parece una buenísima compra, tanto que si no lo compras tú, pásame el contacto que a lo mejor me animo. ¿Quieres aparecer en Garaje Hermético? Pues lo tienes muy fácil. Nos mandas un vídeo, a ser posible horizontal, donde digas bienvenido a Garaje Hermético desde donde quieras o no digas desde. Enciérrate con nosotros, con buen audio, si es original mejor, y lo pondremos en esas intros que ponemos en todos los comienzos de los vídeos. Y así puedes aparecer en tu canal favorito, que espero que sea este. Nada más que daros las gracias por vuestros comentarios, vuestros likes. Suscribíos si no estáis suscritos. Si os hacéis miembros, 0,99 euros al mes, más barato imposible. Nos ayudáis a mejorar este canal. Compartid el vídeo y espero veros a todos de nuevo aquí, en nuestro Garaje Hermético. Hasta pronto.